¿A que alguna vez se ha encendido una luz en el salpicadero y se ha sentido ese pequeño escalofrío? Pues tranquilidad. Hoy vamos a desmitificar uno de esos códigos de avería que, la verdad, pueden asustar un poco, el P2018. Vamos a ver juntos qué significa, por qué sale y, sobre todo, cómo podemos diagnosticarlo como si fuéramos profesionales para no gastar ni un euro de más. El coche tiene su propio idioma para contarnos qué le pasa. Así que hoy lo que vamos a hacer es aprender a descifrar el mensaje que se esconde detrás de este código, el P2018. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa lucecita de color ámbar en el panel es casi siempre el primer aviso, la primera señal de que algo requiere nuestra atención. Es la forma más común que tiene el coche de decir, oye, mírame. Y aunque esa luz puede significar un montón de cosas, uno de los sospechosos habituales es precisamente este código. El P2018 es un viejo conocido en los talleres y es la forma que tiene el sistema de diagnóstico de a bordo de pedirnos que por favor echemos un vistazo bajo el capó. Entonces, ¿qué significa realmente este código? Porque no es solo un número, ¿eh? Nos está contando una historia muy concreta sobre un problema relacionado con cómo el motor gestiona el aire que necesita para funcionar. Vale, esta es la definición técnica. ¿Suena a chino, a que sí? Control del corredor del colector de admisión. Bueno, dicho de una forma mucho más sencilla, es el sistema que funciona como si fueran los pulmones del coche. Controla cuánto aire respira en cada momento para que la mezcla con el combustible sea, pues, perfecta. Y aquí es donde todo cobra sentido. Imagina que el motor es un atleta. No respira igual cuando va de paseo que cuando está corriendo a tope, ¿verdad? Pues el sistema IMRC hace justo eso. Ajusta la respiración del motor. Abre o cierra unas pequeñas aletas dentro del colector de admisión para que el rendimiento y la eficiencia sean siempre los mejores. Si esto falla, el motor sencillamente no puede respirar bien. Muy bien, ya sabemos el qué, ahora vamos a por el por qué. Todo diagnóstico es un poco como ser detective. Los síntomas son las pistas que nos deja el coche para que encontremos el origen del problema. Hay que estar muy atentos, porque el coche nos da pistas bastante claras. Aparte de la luz, a lo mejor se nota que al pisar el acelerador el coche duda como si le costara, o que las visitas a la gasolinera de repente son más frecuentes. A veces hasta puede dar pequeños tirones, como si tosiera. Son señales que desde luego no hay que ignorar. Y las causas, mirad, suelen ser o eléctricas o mecánicas. Lo más frecuente, por experiencia de taller, es un fallo en la propia válvula de control, o algo tan simple como un problema en el cableado. Imagino un cable que con las vibraciones se ha pelado y hace mal contacto, o un conector sucio. Estas son las causas más típicas. ¿Que falle el ordenador del coche, el PCM? Es posible, pero es lo último en lo que hay que pensar. Muy bien, tenemos las pistas y los sospechosos. Ahora toca ponerse manos a la obra. Vamos a ver el proceso exacto que seguiría un profesional para encontrar la causa real sin empezar a dar palos de ciego. Este es el consejo de oro de cualquier mecánico con experiencia. La clave para ahorrar tiempo y sobre todo dinero es seguir un orden lógico, empezar por lo más simple y visible antes de meternos en líos. Y este es el orden exacto. Primero, inspección visual. Tan fácil como coger una linterna y buscar lo evidente. ¿Hay cables pelados, conectores sucios, algo suelto? Segundo, revisar la válvula. ¿Se ve alguna grieta? ¿Parece muy desgastada? Tercero, probar el circuito. Aquí, con una herramienta sencilla como un multímetro, se comprueba si la corriente llega a donde tiene que llegar. Cuarto, inspeccionar el colector, para ver si algo por dentro está roto o atascado. Y el quinto paso, que es el último recurso, si todo lo demás está perfecto, entonces, y solo entonces, se empieza a sospechar del PCM. Diagnosticar es la mitad del trabajo. La otra mitad es arreglarlo bien y, lo más importante, no tirar el dinero. Y es aquí donde mucha gente comete errores que se pueden evitar fácilmente. El error más habitual es ir a lo loco, saltarse los primeros pasos y cambiar directamente el colector de admisión, que es una pieza cara. Lo interesante aquí es ver que la solución inteligente es justo lo contrario. Revisar un cable o limpiar un conector puede solucionar el problema por lo que cuesta un café en lugar de los cientos de euros de un colector nuevo. La diferencia es brutal. Por lo tanto, las soluciones siguen el mismo orden lógico del diagnóstico. Primero, se arregla el cableado si está mal. Si no es eso, se cambia la válvula. Si el problema sigue ahí, se repara o cambia el colector. Y en último lugar, se mete mano al PCM. Y aquí va otra regla de oro de los mecánicos de la vieja escuela. No se juega la lotería cambiando piezas. Se prueba, se confirma que algo está roto y solo entonces se cambia. Es la única forma de reparar de verdad y de no malgastar el dinero. A ver, podríamos pensar que si el coche arranca y se mueve, una luz en el salpicadero tampoco es para tanto. Pero en el caso del P2018, ignorarlo puede tener consecuencias bastante serias. Que quede muy claro, ignorar este código es una malísima idea. No es una simple notificación, es una advertencia de que el motor no está funcionando como debería, y eso, a la larga, siempre pasa factura.
Y los riesgos no son ninguna tontería, ¿eh? Hablamos de una pérdida de rendimiento que se nota un montón, de un consumo de combustible que se dispara y, el riesgo más grave de todos, la posibilidad de que el motor se pare en mitad de un adelantamiento o en la autopista. Además, un problema que hoy es un simple cable, mañana puede ser un daño interno mucho más caro de arreglar. Entonces, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. El código P2018 es la forma que tiene el motor de pedir ayuda. Nos está diciendo claramente, oye, que no puedo respirar bien y necesito que me echen un vistazo. Así que la lección del código P2018 va mucho más allá de la mecánica. Nos enseña a pensar, a empezar por lo simple y a no subestimar lo más básico. La próxima vez que se encienda una luz en el salpicadero, la pregunta no es cuánto va a costar, sino ¿por dónde empiezo a mirar?